Me gusta Ecuador, ¿saben por qué? Porque allí han demostrado que con voluntad política se puede. Habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero un gobierno que paró los pies a los poderes financieros, llevando a cabo una auditoría y una reestructuración de la deuda, merece mi admiración. Y lo mejor es que esta medida, como otras de las llevadas a cabo por el gobierno de Rafael Correa, no solo fueron valientes, sino que además funcionaron. Ecuador ha reducido la pobreza, la desigualdad, la tasa de paro, apuesta por la innovación y el conocimiento y a día de hoy recibe a titulados españoles a los que ofrece un futuro que nuestro país les niega. Algunos izquierdistas dirán que Correa es un socialdemócrata, un reformista o aún peor, que eso de haber llamado a su formación Alianza País es puro populismo. ¿Qué quieren que les diga? En política uno no es lo que dice ser, sino lo que demuestra. Y el presidente Correa ha demostrado que desde el Estado se puede trabajar para que los de abajo recuperen la dignidad. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Ecuador y de Rafael Correa. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, uno de los habituales, Manolo Monereo, miembro de la dirección de Izquierda Unida. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pablo. Nos acompaña también Luis Nieto, de Paz con Dignidad. Muchísimas gracias por venir a Fort Apache. Gracias por la invitación. Margarita Guerrero, de Juventud Revolución. Bienvenida a este programa. Gracias, Pablo, por la invitación. Lola Albiac, otra de las habituales, periodista. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Otro de los habituales, Íñigo Errejón, politólogo y director de campaña de Podemos. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Y cierra la mesa Vicente Cervantes, de la Asociación Puente Sur España. Bienvenido a Fort Apache. Gracias por la invitación. Enseguida empezamos a debatir, pero antes el punto de vista de nuestros guionistas. En el punto de mira. Rafael Correa asumió inicialmente la presidencia de Ecuador en 2007, tras un periodo de profunda crisis y con una campaña que ponía en el punto de mira las políticas neoliberales. Desde entonces ha revalidado su victoria en las últimas citas electorales. Ya en el gobierno logró avances significativos en varios frentes. Lanzó con éxito la redacción de una nueva constitución, auditó la deuda externa declarando parte de ella ilegítima, fortaleció un aparato estatal muy debilitado, aumentó su control sobre los sectores estratégicos, redujo la pobreza, fortaleció la obra pública y el país apareció como un destacado promotor de la integración latinoamericana. Sin embargo, también ha perdido apoyos de ciertos sectores de la izquierda y de la población indígena por su apuesta por el extractivismo, por la alta dependencia de China y por su postura en materia de género. Esta noche en Fort Apache hacemos un balance de los 7 años de Rafael Correa al frente del gobierno de Ecuador. Como siempre en Fort Apache empezamos con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. ¿Hasta qué punto puede ser la experiencia de gobierno ecuatoriana una referencia para los europeos del sur? Empiezo contigo, Manolo, 1 minuto. Yo creo que es una referencia importante, fundamentalmente por una cuestión de fondo, que es cómo se supera el neoliberalismo o cómo se intenta superar el neoliberalismo. Y eso requiere un modo específico de intervención del Estado. No hay nada que más haga intervenir al Estado que el neoliberalismo, sino un nuevo modo de intervención del Estado, para hacer 3 cosas que Correa ha hecho, creo que bien en general. Una de ellas es el Estado como promotor y gestor del desarrollo, como un elemento fundamental, un Estado fuerte que guíe el desarrollo del país. En segundo lugar, que regule el mercado, que ponga freno al mercado, a las transnacionales, que garantice la soberanía económica del país. Y en tercer lugar, que redistribuya renta, riqueza y poder en el país. Yo creo que esas 3 cosas requieren Estado, un Estado más fuerte y un Estado nacional popular que yo creo que Correa lo ha sabido representar muy bien, con luces, con sombras, pero creo que eso es lo que queda y creo que es muy importante. Gracias, Manolo. Luis, tu minuto. Yo creo que salvando las distancias entre Ecuador y el Estado español, sí me voy a fijar en 4 puntos que creo que ha sido muy importante. Una es la auditoría de la deuda. También en el Estado español necesitaríamos una auditoría de la deuda porque parte de ella es ilegítima.
Creo que otro punto es la democratización de los medios de comunicación. Mientras en Ecuador se abre el aspecto de los medios para que las radios comunitarias, las televisiones comunitarias, es decir, para que el pueblo pueda acceder a los medios, sin embargo, en el Estado español cada vez se quedan más en manos de 2 o 3 grandes corporaciones de medios. El tercer elemento son las inversiones. Mientras Ecuador invierte en educación y en sanidad pública o en infraestructuras para comunicar a la gente, en el Estado español cada vez se adelgaza más lo que es la inversión en el gasto público. Y en cuarto lugar, diría que la política que tiene Correa sobre el tema de las hipotecas y sobre el tema de... Se acabó el minuto, ahora seguimos discutiendo. Margarita. Bueno, como bien decía el compañero, salvando la distancia, y las circunstancias y el contexto, dado que España está en la Unión Europea, lo que sí puede aportar es ese ejemplo, ¿no?, de que si se quiere, se puede hacer las cosas. Y para mi punto de vista, y también para el de Rafael Correa, no es una crisis simplemente económica, es más bien política. Lo que se requiere es un cambio en las relaciones de poder, devolverle a ese pueblo la soberanía, un nuevo pacto social en el que el ser humano esté en el centro y no el capital como es en este momento, que sirve pues ya con la modificación del artículo 137 de la Constitución española, que prioriza el pago de la deuda, condena a todos los españoles a esa situación de precariedad, ¿no? Y sobre todo, uno de nuestros logros más importantes fue, como dice el presidente Rafael Correa, que vencimos la desesperanza. Y yo creo que ese puede ser el mejor de los ejemplos para el pueblo español. Gracias, Margarita. Lola, tu minuto. Bueno, yo creo que no se puede comparar lo que pasa en Ecuador, precisamente un país relativamente pequeño con una población también pequeña, con cualquiera de las situaciones de Europa. El paralelismo es un poco pillado por los cabellos. Yo lo que creo que sí se puede destacar mucho de Ecuador y del presidente Rafael Correa es que Ecuador venía de una inestabilidad profundísima, que allí ya tuvieron el pinchazo del sector financiero y se hundió prácticamente todo el sistema bancario en el 2000. Resultado no de burbujas como en Europa, sino de los costos que tuvo la guerra con Perú. Y después de eso tuvieron, creo yo, que 6 presidentes en 5 años. Y entonces el primer logro de Correa fue dar estabilidad. Y eso no es poco en el caso de Ecuador, y reforzar las instituciones como resultado. En cuanto a los logros sociales, yo sí creo que pueden ser referente para otros países latinoamericanos. Gracias, Lola. Rejón. Bueno, son muchas las cosas que se han dicho que yo creo que vamos a compartir muchos. Las experiencias no se pueden transportar simplemente, pero se pueden traducir, y algunas de las traducciones que se pueden hacer, en mi opinión, pasan fundamentalmente por un movimiento que no es solo ecuatoriano, que es latinoamericano, de recuperación de la política, por lo menos en 2 sentidos. En un sentido de redefinición de lo que es posible y de construcción de una voluntad colectiva nueva que es capaz de hacerse institución, de hacerse cotidianidad. Y por tanto un movimiento de la política que es audaz, que inscribe posibilidades que no estaban escritas antes, no se veían, y la política es capaz de hacerlas. Y en un segundo término, y también lo podremos discutir, de la política como un momento de articulación para cosas que podrían tener diferente sentido. El gobierno de Correa no es la expresión necesaria de ninguna acumulación de fuerzas que fuera necesariamente a llegar al gobierno. Es también el resultado de una articulación hegemónica que coge un descontento que podría haber ido en un sentido y en otro, y le da el carácter de una voluntad colectiva que impacta en el Estado, haciéndolo favorable a la mayoría. Rejón, Vicente. Bueno, efectivamente hay que salvar muchas distancias, ¿no? Como te gustaría decir a Manolo quizás, ¿no? Esto de Mariátegui de que cada pueblo haga la revolución de forma creativamente heroica, ¿no? O algo así. La cuestión está en que la cuestión fundamental que para mí Correa ha impulsado es el rescate de la soberanía, tanto la soberanía nacional, reapropiándose de las riquezas naturales, renegociando con las compañías petroleras, etcétera, los contratos, y por tanto que haya más dinero para programas sociales, y por otro lado también lo que es la soberanía ciudadana, quiero decir, darle más poder, facilitar que la gente se reapropie de su soberanía social. Esas 2 cosas, básicamente, devolviéndole la esperanza y el concepto de patria, disputándoselo al adversario, ¿no? Entonces la gente ahora mismo está contenta y se cree eso de la patria, y la patria se ha recuperado, y la patria está en las manos de la gente. La patria ya es de todos, como dice
eslogan, ¿no? Gracias, Vicente. Una cosa que os planteo, o sea, es verdad que las distancias entre los países, en las áreas geográficas, América Latina, no es Europa del Sur, pero también es verdad que los países construyen sus transiciones a partir de modelos. España en el año 78 no era Alemania ni era Francia, y sin embargo el constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial es la referencia para la Constitución del 78, el pacto entre capital y trabajo y estas cosas. Y en Ecuador hay una serie de medidas muy concretitas que se han tomado que dices, bueno, control democrático del Banco Central, una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución, auditoría y reestructuración de la deuda y prohibir a los bancos que cobren más de 50 céntimos de dólar por utilizar un cajero automático y prohibir las comisiones. Son medidas que pueden parecer muy radicales, pero es que se pueden aplicar en cuestión de meses si existe voluntad política. Errejón. No, y además que hay que recordar que también para el caso ecuatoriano muchas de estas medidas eran imposibles hasta el día antes. Era imposible sentar a la mayor parte de los acreedores de la deuda amenazándoles con una auditoría que hiciera que permitiera la gran quita de la deuda en Ecuador. Era imposible salir de ese modelo, digamos, de la lógica esta del goteo en la que primero unos tendrán que hacer mucho dinero para que se pueda redistribuir y por tanto cambiar a un modelo de crecimiento precisamente gracias a la redistribución. Era imposible redefinir las normas del país en forma colectiva y que eso asegurara precisamente la estabilidad como resultado de un nuevo pacto social y no como resultado, digamos, de la gobernanza o del miedo o del silencio. La mayor parte de estas iniciativas, lo importante no es que, digamos, la traducción con nuestro caso, lo importante también es que en su momento también eran imposibles hasta que, digamos, un ejercicio de construcción de poder político y de coraje las hizo posibles. Esa para mí es una de las lecciones importantes. Pero vamos a ver, Ecuador no es el único país que ha renegociado su deuda. Argentina hizo lo propio. Y Rusia. Después del default. No, en el caso, digamos, latinoamericano, por comparar cosas parecidas. Lo que pasa es que Ecuador, y concretamente el presidente Correa, se benefició, aparte de que tuviera la voluntad de hacerlo, claro, que no es poco, pero aparte de eso, es que también se benefició de que los contratos que dieron lugar a esa deuda eran más que discutibles y de que eso había un cierto consenso, o sea, que algunos de los contratos petroleros se habían hecho con el presidente saliente que se tuvo que ir por las patas y que eran insostenibles. Es decir, que también hubo ese beneficio. Pero estáis diciendo, se ha reapropiado de la política, pero estamos hablando todo el rato de la economía. Hablemos luego un poco de la parte política del presidente Correa y de Alianza País. Pero la parte económica, yo creo que ha introducido un cambio que efectivamente es bastante peculiar de Ecuador y que no tanto se da en otros sitios, aún con gobiernos progresistas, que es el de empezar a introducir el estado del bienestar, que eso no existe en muchos países latinoamericanos, o que es un estado mínimo, incluso en los países con gran crecimiento económico y con mucha población, como México, como Argentina, como Chile. O sea, tiene un estado del bienestar donde sí hay pensiones, pero no para todos, solo para la clase media, donde hay un sector informal siempre relativamente considerable para ser países emergentes. Y eso ha cambiado, por ejemplo, con medidas como la obligatoriedad de que se declare las empleadas públicas, que es una cosa... No, pero... O sea, ese tipo de cosas sí son novedosas. Pero la esencia de la economía ecuatoriana es que siguen viviendo del petróleo y del banano prácticamente como únicas exportaciones. O sea, sigue siendo una economía de monocultivo. Y eso no se ha cambiado. Pero uno no cambió una estructura de periferia en 6 años. No, o sea, yo lo que me me pregunto es, el Banco Mundial, por ejemplo, en su último informe, cuando Correa le fue a pedir un préstamo, porque no puede recurrir todavía a los mercados internacionales, reconoció la gran reducción que ha habido de la pobreza. Pero el asunto es hacer sostenible eso. Yo creo que dentro de todo es el país que lo ha hecho más sostenible que otros. O sea, yo, por ejemplo, los beneficios y programas sociales que hay en Venezuela, no sé si lo serán, incluso los de Argentina son discutiblemente sostenibles y se hacen al calor de las campañas electorales. Sí, son, pero bueno. Pero yo creo que la economía no se ha transformado aún. Es que... Un segundo, ahora te doy la palabra, Manolo. Sí, yo quería acotar ciertas cosas sobre la deuda, la auditoría. O sea, para nosotros no es bueno, sí, porque eran cosas que estaban más que visibles, ¿no? O sea, yo creo que al igual que aquí hay un gran consenso en que, bueno, señores, nos están robando, eso está claro, la deuda pública hay que auditarla. Entonces nosotros lo que nos preguntamos,
con Ricardo Patiño como encargado, con una serie de asesores que venían ya del movimiento Jubileo 2000, que promovían la sociedad al auditar la deuda, nosotros empezamos a preguntarnos quién prestó, para qué prestaron y quiénes eran esos tenedores de la deuda. O sea, era más allá de que los contratos petroleros, era auditar en sí la deuda entera. Y se consiguió que ese 60% de la deuda ilegítima, por medio de la estrategia que utilizó Ecuador, precisamente como decía el compañero de Rejón, amenazarlos y decir, bueno, vamos a dejar de pagar la deuda. O sea, se siguió ese mecanismo que permitió que en este momento la deuda no sea como era en su momento, sino ahora está en torno al 20 y poco % del Producto Interior Bruto. Manolo, Luis y después Rejón, después Vicente. Lo que creo, para seguir la pista que esbozaba Íñigo, yo creo que la importancia de la decisión política, del coraje político. Porque se ha dicho, todavía no se ha dicho una cosa muy importante de Ecuador, que no tiene moneda propia, que tiene su moneda el dólar. Cuando uno habla, por ejemplo, en España, ¿no? Ahora mismo estamos discutiendo en Europa esta maravilla que ha hecho Hollande y Manuel Valls de ir más lejos que Sarkozy, un gobierno que dijo que iba a gobernar contrario a lo que hizo Sarkozy. Cuando uno vemos eso, al final siempre hay un periodista abozado, un teórico, un politólogo que dice la presión de los mercados. Y aquí es donde funciona mucho la decisión política y el tamaño, efectivamente, como decía Lola. Y el tamaño de las agallas. Claro, pero sobre todo el tamaño, iba a decir otro tamaño, pero no era ese. Estoy hablando del tamaño del país. Un país pequeño, un país con una crisis política profunda, un país que se había cepillado a 6 presidentes, que había tenido un desengaño popular mayúsculo con Lucho Gutiérrez. Un país así, sin moneda propia y prácticamente con un Estado no mínimo, sino destruido, porque el Estado estaba destruido. Cuando a un país se le quita la moneda, se destruye el Estado. Bueno, que ese país, cuando alguien le diría, yo vi su debate final de Correa antes de ser presidente, cuando alguien le dijera eso de, ¿y la presión de los mercados? Así sí que va a haber presión, ríete tú de España o de Francia. Y la aguantó, y no solamente la aguantó, sino que la hizo viable. O sea, lo bueno que ha hecho Correa es que demuestra que el coraje, la decisión y una política coherente acaba teniendo éxito. ¿En qué? Porque al final, ¿cuál es el éxito? Cambiar la estructura productiva es muy difícil. Cambiar la dependencia del petróleo en 6 años, casi imposible. Es que la gente vive mejor, es más feliz, participa más en política y cree en su país. Y por tanto, como decía el compañero, si uno es todo eso, tiene patria. Y si no tienes eso, no tienes patria. Es una cosa tan simple como esa. Yo creo que uno de los aciertos de Correa ha sido precisamente tener la voluntad política de iniciar un camino. Pero también quiero plantear, porque muchas veces se personaliza, parece que Ecuador solo hay Correa. Y Correa no deja ser la cúspide de un montón de organizaciones indígenas populares, es decir, de una articulación que fue el que llevó a Correa. Y eso hay que darle su valor. Es cierto que Correa tuvo la capacidad, la capacidad de llevarlo, pero también hay que decir que hay un proceso que no solo es Correa y que vaya más allá de Correa, que eso además plantea contradicciones internas y plantea, yo creo, una gran contradicción que a ver cómo se resuelve en Ecuador, pero que va a ser la forma de resolverlo muy importante en América Latina y en otros países. ¿Cómo se puede sostener una inversión en políticas públicas, en educación, en salud y infraestructura, a la vez siendo respetuoso con los recursos naturales y el buen vivir? ¿Y qué entendemos por ese concepto de buen vivir? Porque en esa discusión hay gente que dice, no nos queda más que el extractivismo, o vamos con el extractivismo o no tenemos políticas públicas. Y eso realmente va a ser muy importante la forma de resolverlo para toda América. Después del zapping plantearemos el problema del Yasuní, que es evidentemente uno de los temas estrellas en la gestión de Correa. Rejón. Vale, pues entonces eso lo dejo para luego. Sí. Con la cuestión del liderazgo de Correa, claro que estoy de acuerdo, pero hay que recordar que Correa llega al poder, Alianza País llega al poder no como resultado de un proceso álgido de movilizaciones, sino en el reflujo de la movilización. No es un bloque popular que conquista tantas posiciones que al final acaba saliendo un líder que ya es casi la expresión natural de la movilización popular. Es al revés. Es la Alianza País con Bolivia, por claro, es exactamente
exactamente la diferencia con Bolivia. Alianza País llega a las elecciones en el reflujo de la movilización, cuando la gente se ha ido a casa y tiene un descontento que no está siendo productivo en términos de protestas. Es el momento en el que caen las protestas y hay una intervención política hegemónica no necesaria que construye una mayoría nueva que no existía hasta el momento. Y con la cuestión de los gobiernos latinoamericanos, esto no tiene que funcionar como disculpa, pero creo que sí que tiene que funcionar como contextualización. Los gobiernos populares latinoamericanos son como un alumno al que se le exige permanentemente sobresalientes en todo. Irrumpen en un momento de crisis de las ideologías. Por tanto, son los que tienen que demostrar que todos los cambios son posibles. Tienen que democratizar, tienen que redistribuir la riqueza, tienen que crecer ya, tienen que rendir cuentas en elecciones cada año, tienen que cambiar la matriz productiva, lo tienen que hacer sin tocar el medio ambiente, tienen que avanzar en la integración regional, tienen que fortalecer el Estado y a la vez reformarlo. Y lo tienen que hacer eso para allá, digamos, porque los cánones de... Porque hay un montón de profesores europeos que están haciendo claro, el examen. Claro, que están pasando el examen diciendo, ¿sabes que tienes un suficiente en el mantenimiento? No digo que no haya que hacer esta tarea crítica, pero todo eso lo tienen que hacer y lo tienen que hacer ya, porque los estándares, obviamente, de progreso, de avance y de democracia los damos desde Europa, que llevamos mucho tiempo haciendo progreso. Sin contar con lo mucho que ayudan los gringos. Claro. Aparte de la presión de los mercados, también hay otra presión que hay que tener muy en cuenta. A los 9 días de posesionarse varios ministros y ministras, la compañera, que en paz descanse, Guadalupe Larriba, es fruto de un accidente que yo tengo muy claro con los pocos conocimientos que sé de redes, de las redes y tal, que simplemente intoxicando con coordenadas los 2 helicópteros con los que iban la hija de Guadalupe Larriba y la propia Guadalupe Larriba, pues se creían que iban en la dirección correcta y en realidad chocaron. Era una mujer que era líder histórica de movilizaciones del Partido Socialista Frente Amplio, era masona de una logia femenina y decía que iba a cerrar la base de Manta, entre otras muchas cosas. Si seguimos el itinerario de todos los hitos antiimperialistas, o sea, la pugna que ha habido de expulsiones de embajadores, expulsiones de diplomáticos, la entrevista de Assange que le dice, cuídese, señor presidente, etcétera, 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 o el último incidente que ha habido donde el helicóptero logístico del presidente en un viaje de Guayaquil a Quito tiene un accidente y hay muertos, quiero decir, pues hay muchas más presiones de elementos que están interviniendo porque esa propuesta social y política le molesta a muchos poderes financieros a nivel internacional. Aunque haya gente que piense que hasta ahora no hemos pasado del capitalismo de rostro humano y no hemos ido a otros sitios que algunos corrientes queremos ir, ¿no? Que también, ¿no? Pero evidentemente ese es el contexto. En 7 años, en términos históricos, va a años luz de velocidad. O sea, esa es mi opinión. Margarita y Lola. Bueno, yo antes de que empecemos aquí a afrontar los retos, que ya estoy viendo por dónde vamos a ir un poco, y bueno, yo soy ecuatoriana, me siento muy orgullosa de mi proceso y lo voy a defender a capa y a espada. Bueno, tratando de ser lo más objetiva posible, que conozco los retos también a los que nos enfrentamos. Hay que también un poco tener en cuenta el contexto, ¿no? O sea, cómo nosotros llegamos hasta ahí, o sea, y por qué. Porque, o sea, ¿a qué nos enfrentamos? Y en sí es que todos sabemos que antes de la caída del muro de Berlín varias potencias se disputaban la hegemonía, pero a partir de que cae el muro de Berlín se va construyendo esa unipolaridad en la que se va transformando el imperialismo hegemónico neoliberal globalizante. O sea, son esos términos a los que nos estamos enfrentando. Bueno, más tarde, con el consenso de Washington, es donde los países latinoamericanos ya se ven sentenciados, ¿no?, a aplicar una serie de políticas neoliberales, como en el caso de Ecuador, que Sixto Durán Ballén empieza a aplicar la receta, donde se potencia el libre mercado, se eliminan los aranceles para la zona interna y una aplicación de unas políticas que en detrimento total de la sociedad. Como decía la compañera, sí, era ingobernable el país, o sea, hay 7 presidentes en 10 años, pero esos 7 presidentes no fueron porque se retiraron, porque dijeron, bueno, lo estoy haciendo mal, no se lleva el país. No, esos 7 presidentes fue el pueblo el que dijo, bueno, señores, no lo están haciendo, me siento traicionado, y el poder popular en sí, la fuerza combativa de ese pueblo fue la que los iba echando uno por uno. Porque... Pero iba echando a uno, iba poniendo a otro igual o peor hasta el último momento. Quiero decir, claro, que no fue. Pero eso hay 7 en 10 años. O sea, que me refiero. A ver, una cosa es ofrecerte un programa y otra cosa es que tú ves que no estás cumpliendo y el pueblo dice, no, pues no me está cumpliendo por lo que lo voté, pues se va. Entonces, eso me refiero, que los 7 presidentes en 10 años y que se fueron yendo uno tras otro. Entonces nosotros en ese contexto vamos llegando, y hasta que en el momento en el que la Revolución Ciudadana llega con una propuesta bastante clara. Dice, vamos a expulsar la base militar de Manta.
vamos a renegociar la deuda y bueno, una serie de cosas que cumplió, y a partir de ahí, con el nuevo pacto social, con la Constitución de 2008, es cuando empezamos a caminar, y a partir de ahí, con el Proyecto Nacional del Buen Vivir, empezamos a construir el nuevo país. Pero hasta ese momento habíamos tenido toda esa circunstancia, ¿no?, a la que nos vimos sometidos hasta ese punto. Tiene la palabra Lola, pero quiero dejar encima de la mesa una de las contradicciones o una de las situaciones que plantea disputa antes de llegar al caso del Yasuni, que es el peso de China. Es decir, China ya en 2013 cuenta con el 35% de la deuda ecuatoriana y gestiona el 83% de las exportaciones de petróleo del país. ¿Hasta qué punto ese peso enorme de China, que además es un actor geopolítico ineludible, puede contribuir a una relación de dependencia que en el futuro sea difícil de manejar? Lo dejo sobre la mesa, tenía la palabra Lola. Bueno, yo antes, por ir retomando lo último, los accidentes de helicópteros de ese tipo, muy sospechosos, son muy frecuentes, por ejemplo en Centroamérica, y a veces tienen que ver con lo que tú dices o insinúas, otras veces tienen que ver con contradicciones entre civiles y militares, que no son pocas, y en Ecuador el ejército es muy fuerte, no lo olvidemos, pero vamos, también puede ser en la dirección que tú dices, pero es de lo más frecuente y son formas de aviso. Es bastante usual. No digo yo que sea normal, pero sí usual. La base de respecto a la cuestión política, que yo quería retomar un poco en la línea de lo que tú decías. O sea, en Ecuador se produce un cambio de arriba a abajo y no de abajo a arriba, ¿no? Y por lo tanto, para mí, hay siempre el problema de que es algo teledirigido, es muy caudillista, está muy centrado en la figura de Rafael Correa. Probablemente no ha habido otra oportunidad y la inestabilidad política anterior es lo que ha dado ese resultado, y es una situación que no es exclusiva de Ecuador. Se desfondan los partidos tradicionales y de repente, pues bueno, en Colombia el partido de la U de Santos, pero en otros sitios también se generan partidos en torno a una figura. Y eso para mí es dudosamente estable a futuro, y mucho menos pivote de una transformación que pretenda ser sostenible. Pero veremos, o sea, desde luego es lo que hay y punto. Yo creo que en Ecuador, a diferencia, por ejemplo, de Bolivia, no todo el movimiento indígena está detrás de Alianza País, y ese es uno de los problemas. Y Pachacutic ha sido un motor de cambio en Ecuador y de resistencia desde la temporada antes de que existiera Alianza País y cuando Ecuador estaba estudiando en el extranjero. Entonces, ahí tienen, por poner ese detallito, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ya más en detalle de esos... ¿Me permite una última cuña? O sea, el problema, como decía Íñigo, es que el pueblo ecuatoriano ya había quemado todo el espectro político, incluido la izquierda radical, porque el PCML, a través de su pantalla electoral, que el MPD estaba gobernando con Lucio Gutiérrez, y Pachacutic también. Y tardaron mucho en salirse del gobierno. O sea, tardaron demasiado. Sí, tardaron demasiado. Entonces, la gente le ha pasado factura. O sea, porque ya no creen en nadie. Si hasta la izquierda más radical participa de según qué cosas, pues como incluso hay demostrado, como una semana antes del golpe del 30 de septiembre de 2010, hay dirigentes del MPD que hacen visitas a Estados Unidos, no se sabe qué curso. Quiero decir que es que hay cosas muy raras, porque la gente ya desconfía de toda la gente que sobrevive y se instala permanentemente en el sistema, chupando la casta política, que se dice en otros términos. Ahora mismo seguimos discutiendo y volveré a plantear la cuestión de China, pero antes tenemos que pasar a Zapin Apache. Señores, si quieren matar al presidente, aquí estamos. Mátenlo si les da la gana, mátenlo si tienen poder, mátenlo si tienen valor, en vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondidos. Que el ser humano tenga supremacía sobre el capital, la sociedad es sobre los mercados. Ahora todo es mercado y la sociedad, vidas, personas, una mercancía más. Eso es un absurdo. Tampoco vamos a caer en el error que cometió el socialismo clásico de negar el mercado. El mercado es una realidad económica. Pero una cosa, sí, por supuesto, y lo hacemos claramente, pero una cosa es mercados mandando a sociedades, otra cosa es sociedades mandando a mercados. El mercado es un gran siervo, pero es un pésimo amo. Creemos, como socialistas modernos, en sociedades con mercado, pero no sociedades de mercado. Y ese es el grave problema. ¿Qué pasó con Anita Pastor? ¿Ah? Ya no está. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que hay independencia. Vea, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. Presentamos al mundo la iniciativa Yasuní ITT.
No era caridad lo que pedíamos, era corresponsabilidad en la lucha contra el cambio climático. La propuesta pretendió despertar las conciencias del mundo y generar una nueva realidad. Economía es ciencia social, su fin último, no que los banqueros estén contentos, pues, que supuestamente de acuerdo a ellos cumpla la responsabilidad de las personas que se endeudaron. La economía busca el bienestar del ser humano y vamos a llegar al peor de los mundos. La crisis española no es una crisis financiera, las capacidades reales de Europa están intactas. Crisis real sería que la gente necesite casa y no haya quien haga casas en España. Uno de los mejores líderes políticos a la hora de fajarse con los periodistas, Manolo. Sí, yo de todas maneras, en general, no creo mucho en la teoría conspiratoria de la historia, pero estoy convencido que no hay historia sin conspiración, las dos cosas. Porque si no, nos equivocamos. No hace como 6 meses, el New York Times sacaba una noticia impresionante que apenas si se comentó, pero en las redes funcionó muy bien. Y si hubo traducciones y se discutió muy a fondo en las redes, que era que cada semana el presidente Obama se reúne con el Consejo de Seguridad y decide a los que hay que matar esa semana, con drones. Eso está dicho en el New York Times, se conoce. Es decir, hay un señor que cada mañana viola sistemáticamente el derecho internacional, se toma la justicia por la mano y determina y define quién es bueno, quién es malo y quién vive y quién muere. Después de los papeles de Assange, tampoco hay que tomarse en broma las cosas que hacen Estados Unidos. Pero dicho eso, entrando en la pregunta que hacía Pablo, yo creo que es muy importante el problema de China en el nuevo orden internacional. Yo de todas maneras le doy mucho menos importancia de lo que le suele hacer la oposición de izquierda a Correa, mucha menos importancia. ¿Por qué digo eso? Porque Correa no solamente se ha fajado con las grandes multinacionales, se ha fajado con Brasil y con el Brasil de Lula. Es decir, las cosas que ha hecho Correa para defender la soberanía nacional es muy importante. ¿Qué ocurre? Que el hecho fundamental que estamos viviendo es que desde hace mucho tiempo no ocurre lo que está ocurriendo ahora, que es que América Latina es un territorio en disputa. Ya no están los Estados Unidos como el único actor que hacía y deshacía, y allí está presencia China, cada vez tendrá más presencia Rusia, la antigua Unión Soviética, cada vez tendrá más presencia Brasil. Es decir, hoy América Latina ya no es solamente el patio trasero del imperio, y eso es muy importante. Y por lo tanto la presencia de China es muy importante, pero también le da una enorme facilidad al presidente Correa para poder planificar la economía, saber qué tiene y qué no tiene, porque algo que ofrecen los chinos es seguridad en el intercambio comercial y en el futuro. Cuando no tiene una moneda propia y el proceso de integración todavía no se ha profundizado lo suficiente, no le queda otra a un presidente como este que jugársela también en el mercado internacional y aprovechar para diversificar las relaciones económicas internacionales. No lo olvidemos, termino, de que hay dos proyectos en pugna en América Latina y que se alinean uno y otro en función de él. Uno es el proyecto del eje del Pacífico y otro el proyecto de integración. Y ahí está claro que el papel de Correa está abiertamente claro, favorable al proceso de construir la patria grande latinoamericana. Garrajón. Sí, muy de acuerdo sobre todo con adoptar, para pensar la influencia china, adoptar como dos perspectivas. Una, la perspectiva de la multipolaridad y por tanto de el mayor abanico de autonomía para los estados que ofrece el tener diferentes socios comerciales posibles. Exigiendo de momento los chinos menos contrapartidas políticas de las que exigían los socios comerciales anteriores. A la vez que pasa eso, contrapartidas en términos económicos de construir las infraestructuras del país a muy largo plazo o de vender tus recursos naturales y de ser el que los comercializa. Tierras, extensiones de tierras inmensas. Sí, pero no decirte qué ministros pones. Ah, sí, que pero eso, lo otro... Quieras que no, un gobierno le ayuda. Se queda con extensiones Junto a eso, tremendas. para pensar la perspectiva de los chinos, la perspectiva de la integración regional. Digamos, el futuro es que los diferentes gobiernos latinoamericanos no tengan que negociar uno a uno con la superpotencia, sino que puedan tener comportamientos de bloque, y ahí efectivamente creo que es crucial
pasarlo todo por el tamiz de esa pelea entre el eje Pacífico y un eje Atlántico con un volante suelto, un eje Atlántico en el que Brasil es parte del eje y hegemón latinoamericano o hegemón en la región solo, ¿no? Y espero, no me meto para no desbordar la discusión, espero que podamos discutir luego, porque me parece un punto crucial, esa relación entre liderazgo y democracia y en qué medida se complementan, se contradicen, porque me parece que para entender los procesos latinoamericanos es fundamental, pero no quiero ahora salirme de la discusión. Sacaré esto, Yasuni. Yo no quisiera que siguiera la conversación sin tocar un punto, y es que en Europa muchas veces elevamos los procesos en América Latina a los altares. Supongo que será producto de nuestra propia frustración, de nuestra política interna, y primero fueron Centroamérica, luego fueron los zapatistas, luego fueron no sé qué, ahora le toca o a Ecuador o a Bolivia y tal. Entonces, como tú decías antes, le exigimos una serie de estándares sin dejarles que hagan su proceso. Es decir, ¿quiénes somos nosotros, que bastante tenemos con lo que ocurre en Europa o con lo que ocurre aquí en el Estado español, para poner estándares? Y yo creo que es importante, porque la izquierda europea y la izquierda del Estado español creo que opinamos demasiado sobre lo que pasa en América Latina, como si tuviéramos poseedores de la verdad o si hubiéramos sido exitosos en muchas cosas, en lugar de, a lo mejor, de ser respetuosos, de aprender y de ver los procesos de América Latina, en concreto de Ecuador. Sobre lo que tú has planteado de China, yo quisiera decir que indudablemente el actor nuevo que aparece en América Latina es la integración regional. Y eso es lo que le asusta a los Estados Unidos y lo que le asusta a otros autores, como la Unión Europea a nivel económico. Por eso está tratando, cuando el ALCA descarriló, ahora vienen los tratados bilaterales. Ahora bien, hasta que no llega la integración regional, el peaje que se tiene que pagar con China o con Brasil, porque las multinacionales brasileiras, por ser brasileiras, no son mejores que las norteamericanas en tratos comerciales. Entonces, hasta que no haya una integración regional, ese peaje que hay que pagar con Brasil o con China, ¿hasta qué punto es? Porque alguien puede pensar, como los Estados Unidos son muy malos y sus multinacionales son horribles, las chinas o las brasileñas son muy buenas. Y cuando uno constata la realidad, no la voluntad, se da cuenta que en términos comerciales son parecidas unas a otras. Tenemos que avanzar. Una de las cuestiones que anunciábamos, el Yasuni, digamos, esa aparente contradicción entre sostenibilidad energética y crecimiento económico. El gobierno de Correa ha recibido algunas críticas en este aspecto, pero también Correa planteó, es decir, no podemos dejar de utilizar un porcentaje mínimo de los recursos de nuestro país para mejorar la vida de la gente. Lola, Manolo. Por contestar primero de todo a tu pregunta, para que no se me olvide, enlaza con lo del liderazgo. Es decir, yo el problema principal que le veo a esa cuestión es que de un día para otro Correa cambia de opinión, no lo explica demasiado, no busca cómo sensibilizar a la gente, y entonces todo el mundo queda desconcertado, porque después de que había hecho eso, o sea, el proyecto de protección de esa cuestión y de intento de asociación con Naciones Unidas para un fideicomiso como una forma de protección, que era toda una iniciativa muy novedosa, quizás demasiado novedosa, demasiado avanzada en el tiempo para poderla cristalizar, de un día para otro cambia de opinión, no lo explica bien, y además, como tiene ese carácter muy personalista, porque hay que decirlo, o sea, esta lucha que ha agarrado contra un caricaturista, por ejemplo, o otras batallas sin sentido que tienen mucho que ver con el personalismo y con un liderazgo muy centrado en su persona y no tanto en su partido, pues yo creo que se ha rebotado cuando se ha planteado de las poblaciones indígenas que haya un referéndum. Entonces, ¿cuál es la democratización? Porque es tan simple como que piden hacer un referéndum, punto. O sea, yo creo que el principal fallo ha sido la forma en que lo manejó el asunto. Y respecto a China, se hizo mucho escándalo cuando China empezó a penetrar en América Latina con que eso tal. La verdad que hay un estudio de la CEPAL que demuestra que hay una presencia creciente, porque es el segundo país más rico del mundo, pero que, salvo en casos como el de Ecuador, donde sí no hay otros contrapesos, en el caso, por ejemplo, de Brasil, que pasó a exportar más a China que a Europa, pues pero está Europa y comercia con Estados Unidos, o sea que hay una cierta presencia, pero tampoco es extraordinaria. Margarita, os tengo que pedir a todos que seáis breves porque nos acercamos al final. Bueno, yo sobre Yasuni, sí, ya nos está tachando de ser extractivistas por la decisión del presidente. Parece que hablas como portavoz del gobierno, tampoco es eso. No, es que justamente yo estuve ahí cuando dieron la noticia de que
que iba a tocar extraer el petróleo. ¿Por qué digo tocar? Porque, el 1%. Claro, es el 1%. Y además que está cerca de Perú, que si no lo hacemos nosotros van a ser ellos. Sí, de verdad. Bueno, lo que iba diciendo. En el corazón de la Amazonía. Que comparte con Brasil y con Perú. Bueno, y también está por ahí una postura que quieren internacionalizar la Amazonía, o sea, que hay la doble moral que presente en todos los discursos. Pero referente al extractivismo, sí que digo que se requiere esos recursos. ¿Por qué se requiere? Porque, como decía la compañera, para implementar las políticas a largo plazo, para lograr ese cambio de matriz productiva, se requieren esos recursos, porque es un país pequeño, no somos los grandes petroleros, pero sí que tenemos un poco de petróleo, y si no explotamos ese petróleo, además, ojo, que las condiciones de explotación son muy controladas, y Petroecuador, tiene premios ambientales. Panacocha, por ejemplo, es uno de ellos. Es decir, eso, además existen métodos de control social como están las veedurías ciudadanas, y se pretende garantizar que no se afecten poblaciones y que, como decía el compañero, sea el 1% y el resto del parque conservarlo. Y además que los recursos del petróleo que salgan de ahí sean invertidos sobre todo en la parte de la Amazonía, que hasta este momento no se había hecho así. Es importante ese Manolo dato. y después Errejón, y ya planteamos la cuestión del liderazgo. Con muy brevemente expresar lo que pienso, voy a poner un doble ejemplo para ver la doble moral también, ¿no? Que es Chevron y Yasuní, las dos cosas. O sea, ¿por qué no ha funcionado el proyecto, que era un proyecto hermoso, novedoso? Porque las potencias dominantes no les ha interesado. Es decir, el problema ecológico-social sigue siendo un problema que, mientras que lo soporten los países del sur, a los países del norte, pues deslocalizan, usan lo que quieran, pero la crisis imperial también funciona en el tema ecológico. En el caso de Chevron, ¿por qué no se le da la importancia que tiene una condena de 9.500 millones de dólares que hay de un tribunal competente para el asunto ecuatoriano, y por qué las multinacionales no pagan? Y luego una cosa para terminar, que es muy simple, ¿no? Y que es una contradicción, pero que, como Boaventura de Sousa Santos alguna vez ha contado con mucha inteligencia, es una contradicción que podemos superar, que tiene solución, que es que para cambiar el proceso productivo, el modelo productivo, la matriz productiva del país, hay que usar los recursos naturales. El problema clave no es usar o no los recursos naturales, el problema es un programa de transición que demuestre en lo hecho, en la teoría, de que se usan los recursos naturales para cambiar el modelo productivo y no seguir usando los recursos naturales. Yo creo que ese es el proyecto que yo creo que los compañeros ecuatorianos están intentándolo, haciéndolo, pues como saben bien. Luis. Yo creo que el caso Yasuní se traduce perfectamente en una correlación de fuerzas a nivel mundial. Mientras las grandes potencias que estaban en contra de este proyecto, una vez más hegemonizaron la salida, y la izquierda mundial no ha sido capaz realmente de un proyecto tan interesante y tan hermoso. Es decir, ha habido una correlación de fuerzas. Claro. Ecuador lanza una propuesta y la izquierda mundial no fue capaz de movilizar a los pueblos del mundo alrededor de esa propuesta. Sin embargo, las grandes potencias hegemónicas, llega un momento en que dicen, aquí está, o lo tomas o lo dejas. Yo creo que hay que verlo no como una cosa de Ecuador, sino como una cosa de todo el mundo. Efectivamente. Somos corresponsables de lo que ha pasado ahí. Y yo creo que hay que juzgar el tema no de Yasuní al margen de la política medioambiental de todo el país. Es decir, yo puedo estar a lo mejor en desacuerdo, no tanto con lo que ha pasado en Yasuní, sino con la pedagogía, como se ha explicado dentro y fuera el tema del Yasuní, pero también eso tengo que verlo con la postura, yo creo, consecuente en el tema de Chevron, como Manuel ha comentado, o también como la postura consecuente que está llevando Ecuador en Naciones Unidas para crear un instrumento jurídico que pueda juzgar por violación de derechos humanos a las transnacionales. El conjunto de todo eso creemos que es un proceso positivo desde el punto de vista progresista, pero entonces veámoslo todo en conjunto y no por partes, porque si no, no estamos siendo acertados. Arjón. Sobre la cuestión de Yasuní, rápido, creo que cabe hacer una distinción. En primer lugar, hay un problema sobre
sobre esa concepción que ve los problemas siempre como fines éticos permanentemente conciliables, como si, no sé, nunca hubiera contradicciones entre democracia y eficacia, desarrollo y conservación del medio ambiente, y que a veces gobernar es tomar decisiones entre bienes que pueden ser los dos éticamente muy valiosos, pero que uno tiene que digamos, comprometerse, y ahí creo que tenemos la discusión más en términos éticos que en términos de políticas públicas. Esto es, está bien ser crítico con el extractivismo, pero eso implica acto seguido ser capaz de presentar alternativas de políticas públicas con las que Ecuador pueda seguir financiando el crecimiento con redistribución sin tocar el petróleo. Porque si no, estamos hablando de poesía mientras que alguien está hablando de mejorar la vida de la gente. Cuidado, no estoy diciendo que no hay alternativas. Digo que hay que escribirlas, que hay que discutir un poco menos de ética, creo, y más de política. Y cuidado porque a lo mejor Correa lo que está haciendo es entroncar con lo que es una voluntad mayoritaria de su pueblo. Acordémonos cuando, gracias a las ONGs y a toda una fuerza de los medios de comunicación internacionales, hubo toda esa discusión en Bolivia con el Tibnis, cuando se iba a construir la carretera. Acto seguido se realizó un referéndum y resulta que los habitantes del Parque Nacional mayoritariamente decidieron que sí, que preferían una carretera para llegar... Yo diría que no entráramos en lo del Tibnis porque habría mucho que hablar. Por eso, entro voluntariamente. Y resulta que cuando votan, y los que votan también son indígenas, deciden que quieren que haya una carretera. Hay, sin embargo, una cosa que no vamos a poder tratar, que es la gestión de las diferencias y de los disensos. Yo creo que escribía Pablo Stefanoni que hace falta imaginar proyectos que, siendo a la vez radicales en la expansión de la voluntad popular, sean sensibles en la expansión del pluralismo. Y ahí creo que al gobierno ecuatoriano le ha pasado una paradoja curiosa, que es que en la medida que... Y ahora podría ser que con Rodas esté emergiendo una oposición política, pero en la medida en que se ha quedado sin oposición política, eso le ha hecho tener un tratamiento de cualquier disenso, de cualquier adversidad de la misma forma. Esto es, tratar con la misma virulencia, y eso me parece que es una crítica que cabe hacerle, tratar con la misma virulencia cuando chocaba con los medios de la gran banca, por ejemplo, o cuando chocaba con el disenso. Incluso si el disenso del Yasuní no representa a la mayoría de los ecuatorianos. O pero con que la creo ilegalización de Pachamama, por ejemplo. Claro, que creo que ahí hay que ser capaz de jugar bien con esa frontera que es la que constituye al pueblo, pero que no puede fabricar enemigos de manera gratuita. Llegamos al final del programa, 1 minuto para cada uno a modo de conclusión. Empiezo contigo, Vicente, minuto de conclusiones. Bueno, yo creo que es innegable, repito, en términos históricos, en 7 años, los avances. Podemos cuestionar el liderazgo carismático, si retroalimenta o no dinámicas de participación popular y empoderamiento ciudadano, ir a una democracia participativa radical. Y también, pues evidentemente, no todos son luces, hay sombras, evidentemente, nadie es perfecto. Pero yo entiendo que una de las asignaturas pendientes, entroncando con lo último que ha planteado Íñigo, es que el tratamiento de la comunicación tiene que hacerlo no café para todos, sino un poco como traje a medida. Es decir, no es lo mismo las corrientes que hasta ayer eran hermanas y luchaban por el Yasuní TT, que de pronto al día siguiente hay sectores del proceso de la revolución ciudadana o sectores internos del país que los tratan como enemigos. Eso evidentemente está regalándole munición al enemigo. Entonces eso tiene que modularlo y hacerlo de forma más asertiva y menos agresiva. Tanto el presidente en sus enlaces sabatinos como en general. Y eso lo digo de la crítica compañera, que ya lo sabemos. Termino el minuto. Muchas gracias, Vicente. Margarita, tu minuto. Bueno, a pesar de todos los retos que al proceso ecuatoriano le quedan por afrontar, sí que me parece bueno destacar que América Latina, bueno, y es indudable, ¿no?, que no solo América Latina y Ecuador también viven un cambio de época, no solamente esa época de cambio, en la que mientras en el mundo se van reconsiderando las fuerzas y avanzamos hacia ese mundo multipolar, ¿no? Entonces, en esa medida tenemos que analizar los cambios que van sucediendo en Ecuador mientras se construye el poder popular, mientras tratamos de consolidar el proyecto del buen vivir en suma causa y, como decían los compañeros, en qué medida va a ligarle a la gente y ir construyendo desde todos los espacios, fortaleciendo la institucionalidad y ligando cada vez a las capas más que aún están más lejos del proceso. Margarita, Lola, conclusiones. Pues yo creo que en Ecuador se están dando situaciones muy interesantes de esa nueva vía que se ha abierto en América Latina, de esos gobiernos progresistas, más o menos de izquierdas, componente con o sin indígena, pero también en Bolivia o también en Uruguay se están dando situaciones de interés. ¿En qué va a quedar todo eso, ese conjunto de nuevo enfoque de economía social que ponga límites a los excesos de los países, de las grandes potencias allí?
Pues ya lo veremos, pero de momento yo creo que uno de los problemas de Ecuador y concretamente del gobierno de Correa es el personalismo y que está muy centrado en su persona, cosa que no pasa en otros países, o no tanto. Manolo. Yo creo que la primera cosa que tendríamos que tener claro es que estos gobiernos no están solos, tienen enemigos y que el enemigo acecha y no perdona. Es que yo creo que sin eso no entendemos lo que está ocurriendo en ninguna parte de América Latina. La segunda es que la popularidad actual del presidente, después de las elecciones municipales, está entre el 70 y el 80% en este momento en el país. A pesar del resultado de las municipales. A pesar de las municipales, entre 70 y 80%. Y en tercer lugar, que se está llegando a un problema muy serio y muy importante para el futuro de estos procesos, y en concreto de los procesos, entre comillas, más radicales. Se está construyendo un escenario post-neoliberal en América Latina. Pero ese escenario post-neoliberal es un escenario post-capitalista. Esa contradicción yo creo que va a ir emergiendo en estos procesos conforme los procesos y las demandas van creciendo. Gracias, Manolo. Luis. Yo creo que hay que situarse en que el proceso que ha iniciado Ecuador es un proceso de todos nosotros. Es decir, no es un proceso ajeno, sino que es un proceso de toda la gente que aspiramos a una transformación de la sociedad y que somos todos compañeros de viaje, y partiendo de ahí yo creo que hay que desarrollar mecanismos de interlocución, de diálogo y de crítica sana, y no de decir, bueno, todo es perfecto o todo es imperfecto. Yo creo que en Ecuador en estos momentos se puede dar realmente una serie de procesos que pueden ser muy saludables. Es decir, bueno, yo puedo estar con el proceso de Ecuador y poder criticar que no me gustan las soluciones a las políticas de género, o que me parece que no se ha desarrollado una buena pedagogía con el tema del Yasuní, o que, por ejemplo, que una parte de la ciudadanía de Ecuador en estos momentos ha dado un aviso en las elecciones municipales. Es decir, estamos con el presidente, pero a lo mejor no estamos con una serie de figuras que también representan ese proceso de cambio. Todo eso. Muchas gracias. Errejón, conclusiones. No, el proceso de la Revolución Ciudadana en Ecuador es un proceso claramente imperfecto, lo cual es la mejor muestra de que es un proceso político de verdad, que no está solo en los libros, sino que es un proceso político real. Es un proceso político que a grandes rasgos yo creo que podríamos caracterizar como de recuperación de soberanía nacional y su uso para un gran esfuerzo de crecimiento, de intento de cambio de la matriz productiva, de democratización del Estado y de redistribución de la riqueza, que tiene como condición sine qua non una institución que es esa institución que media entre un pueblo que elige libremente y un líder cuando esa adhesión es democráticamente expresada, se expresa en libertad, que es aquella por la cual en una sociedad se derrumban en un momento dado los referentes y las metáforas y emerge una metáfora nueva, que tiene nombre propio, pero que lo importante no es el nombre propio, sino la función que hace de catalización de una mayoría política nueva que está construyendo un tiempo más justo y más libre en el Ecuador, con todas sus dificultades y contradicciones. Muchísimas gracias, Íñigo, muchísimas gracias a los 6. Volveremos la semana que viene con un nuevo programa y con otro estilo diferente de debatir, como siempre aquí en Fort Apache. Hasta pronto.